Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque no se espantaron con el frío, hermanos. Estaba checando el pronóstico y supuestamente, no le creo mucho a los pronósticos, pero es la referencia que tenemos, ¿verdad? Estaremos a 11 grados centígrados como mayor temperatura el día de hoy. Así que pues vamos a calentarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios por esto. Bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos para iniciar la predicación esta mañana? Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y pedimos tu bendición. Queremos enfocarnos, Señor, en ti. Primeramente, adorándote y bendiciendo tu santo nombre. Ya lo hicimos a través de los cantos, a través de los diezmos y las ofrendas, a través de las expresiones de gratitud. Y Padre Santo, ahora mi Dios, permite que en reciprocidad nosotros seamos alimentados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy toda la honra y la gloria. Amén. Bien, hermanos, recuerden que hemos estado viendo temas con respecto a algunas cuestiones o exhortaciones que nuestro Dios hace a través de la vida del apóstol Pablo. Más adelante estaremos viendo quizás a través de otro personaje lo que Dios quiere decirnos. Pero el tema de hoy se llama Vestidos en Cristo. Ahora, hay una frase, ¿verdad?, que es muy común y que en realidad la practicamos, ¿verdad?, de forma inherente. Nosotros nos vestimos para la ocasión, ciertamente, ¿no? Y depende de la ocasión, es como vamos a ir nosotros con nuestro atuendo. Imaginen una novia que el día de su boda va con bermudas, ¿verdad? Ni aunque sea en la playa. He visto bodas que en la playa y van con vestido blanco, porque es el vestido para la ocasión. Ahora, otra pregunta más. ¿Usted puede identificar el oficio de alguien con solo ver su vestimenta? A veces. A veces sí. ¿Un ejemplo? Un bombero. Bombero. Policía. Policía. Ajá, ¿quién más? Un doctor, ¿verdad? Ajá. Una enfermera. Una enfermera. Gracias a Dios, porque también parte de su vestimenta, ¿verdad?, nos habla de su oficio. Un chef también, ¿verdad? Incluso los jueces llevan puesta una vestimenta oficial. Si usted ha visto, ¿verdad?, en los tribunales llevan una vestimenta oficial. Y esto porque cuando ministran, ¿verdad?, cuando están al frente, pues es parte precisamente de su imagen. Pero cuando decimos que una persona va vestida de civil, ¿a qué se refiere uno? Se refiere a que va vestido de forma común, ¿no? Así como estamos en este momento. Bueno, usted no viene de corbata, pero yo vengo de corbata. Yo también. También, hermano, ¿verdad? Algunos se acostumbran a venir al culto de corbata o de traje, y está muy bien, pero no es una vestimenta rigurosa, ¿verdad? En la cual decimos, ¿no vienes de traje? Pues no entras, o no vienes de vestido, no entras. Así que cuando decimos precisamente que alguien se viste precisamente de civil, es como cualquier persona que se encuentra en la calle, en las oficinas, en los salones, y en realidad se ve como uno de nosotros, sea bombero, sea policía, sea enfermera, ¿verdad?, sea juez. Si él se viste de civil, no lo vamos a identificar por parte de la vestimenta, porque está tomando una vestimenta común. Pero hermanos, el uniforme dice mucho, ¿cierto? Así que el cristiano, hermanos, también tiene un uniforme. No es que nos vistamos exteriormente de forma similar. Algunas denominaciones lo hacen. Algunas denominaciones se identifican en la forma de vestir. Pero en el caso de nosotros no es así. Estas personas, bueno, ya hablando del ámbito religioso, son fácilmente identificables por esa razón. Sin embargo, Dios tiene mucho que decirnos a través de la carta de Pablo a los colosenses. A los colosenses. Y Pablo no se enfoca en la vestimenta física, sino quiere utilizar esta metáfora, la metáfora del vestido, para llevarnos a entender, hermanos, y escuchen esto, que nuestra conducta expresa nuestra actitud o nuestra rectitud espiritual. Nuestra conducta expresa nuestra rectitud
espiritual. Es decir, cuando somos testimonios vivientes en la forma en la que actuamos, la gente, ¿verdad?, va a ser impactada y va a tener un argumento más sólido para podernos escuchar. Incluso nuestro argumento, ¿verdad?, será más sólido para que ellos nos escuchen. Así que vayamos a Colosenses 3, versículo número 12. Colosenses 3, versículo número 12. Son 7 puntos y son muy prácticos. No se espante cuando digo que son 12 puntos, ¿verdad?, porque no me voy a llevar tanto tiempo en cada punto. ¿Están en la carta a los Colosenses? Amén. Capítulo 3, versículo 12. Dice así, en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, esta porción comienza vestidos, ¿verdad? Comienza diciendo vestidos. Y esto, hermanos, precisamente es una exhortación que se hace a la iglesia de Colosas, una iglesia muy similar a nosotros porque realmente estaba conformada por gentiles más que por judíos. Era una iglesia prácticamente dentro del área griega. Así que vestirse, hermanos, es algo cotidiano para usted y para mí. De hecho, usted se levanta, ¿verdad?, el día lunes y se va a vestir con la ropa adecuada para ir a trabajar. Pero si sus planes son quedarse en casa, se vestirá diferente, ¿verdad?, a lo que va a vestir ese día para ir a trabajar. O incluso se vestirá diferente para venir el día domingo al culto. Y yo espero que así sea, ¿verdad, hermanos? No es muy bueno poderse venir con pijama, ¿verdad? Tenemos que vestirnos de la forma correcta. Y no son protocolos, hermanos. Son situaciones que tienen que ver con el respeto hacia los demás y la adoración debida que damos a nuestro Dios. De hecho, desde el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de la vestimenta, tanto que Dios detalla la vestimenta de los sacerdotes de una forma tan detallada, de una forma tan meticulosa, que no podían ellos vestirse de otra manera o suplir incluso las telas de forma diferente. Dios les había especificado colores, la tela, la anchura, lo largo, y usted puede meterse precisamente ahí en el libro de Levítico para poder ver acerca de esto. Pero hermanos, Dios nos exhorta de forma cotidiana a que nos vistamos de acuerdo a la naturaleza nueva que nos ha proporcionado una vez que hemos sido salvos. Es decir, la vestimenta de Dios se debe de poner de forma diaria. Y esto tiene que ver con aspectos, como lo comenté, más del interior, que es del corazón, expresarse con la conducta que tenemos hacia nuestros semejantes. Así que, ¿cuál es la exhortación? Dice el versículo número 12, vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, hasta ahí. Como escogidos de Dios. Esta primera frase, hermanos, nos va a identificar
y nos posesiona en un lugar con respecto a Dios, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Alguna vez, ¿verdad? Estaba viendo, no me acuerdo si una serie o algo, y un papá, ¿verdad? Ve a su hijo con los zapatos rotos y dice, ningún hijo mío va a traer zapatos rotos, ¿verdad? Bueno, en el caso de Dios, ningún hijo de Dios, ¿verdad? Se tiene que expresar, tiene que tener una conducta diferente a la que Él quiere y nos ha enseñado. Y dice además que nos apartó. Cuando usted escoge algo y lo aparta, tiene el propósito de que no esté con las demás cosas. Si algo es valioso para usted, tiene el propósito de que esté de forma separada. Usted tiene un acta de nacimiento, ¿verdad? Y tiene un acta de matrimonio. Espero que todos los que vivimos en pareja tengamos un acta de matrimonio. La pregunta es, ¿usted la pondría en su caja de herramientas? ¿O la pondría como tapetito abajo del aceite de cocina? Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que debemos tener aparte, es algo valioso, es algo que también nos va a servir. Bueno, hermanos, Dios nos escogió. La pregunta es también, ¿para qué nos escogió? Dice la palabra de Dios ahí mismo, escogido de Dios, y dice que somos santos y amados. Primeramente nos llama santos, hermanos. Y esto lo sabemos, usted y yo, ¿verdad? Y nos indica que hemos sido apartados para Él. De hecho, ¿verdad? Hemos sido puestos aparte. No estamos hablando de una situación de santidad como a lo mejor otras religiones tienen en su contexto, sino estamos hablando de que ya hemos sido santos porque Dios nos ha puesto aparte, nos ha elegido, ¿verdad? Para ser santos y amados. Ahora, no estoy hablando de una predestinación en cuestión a la salvación, sino estoy hablando de que una vez somos salvos, en ese momento, ¿verdad? Dios nos ha apartado en su santidad. Obviamente hablamos de una santidad, ¿verdad? Que la cual nos evita la condenación del pecado, pero todavía tenemos que nosotros buscar una santidad progresiva, es decir, poder tener la disposición de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para llegar a eso. Pero hermanos, somos santos por posición. Y creo indudablemente que es nuestra responsabilidad que nuestro carácter sea formado de acuerdo a esa posición. Es decir, actuar de acuerdo a la posición de santos que Dios nos dio. Eso, hermanos, es coherencia. Eso es ser coherente con la nueva naturaleza. Debería de ser tan natural nuestra santidad como natural es que, ¿verdad?, un limonero de limones, ¿no? O que la fuente de agua dulce y no agua salada. Lo segundo, hermanos, es que somos amados de Dios. ¿Amén por eso? Así que en consecuencia, hermanos, las prendas espirituales que vienen enseguida en estos versículos que acabo de leer son consecuencia de dos cosas: de que Dios nos ha apartado para ser santos y además que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Él no está esperando, hermanos, que ganemos su amor. Es decir, Dios no nos está diciendo, sabes que si te portas bien te voy a amar, pero si te portas mal, pues no te voy a amar. Dios no es así. De hecho, la palabra de Dios en la primera carta a Juan dice que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así que Él no está esperando a que ganemos su amor. Él nos amó a pesar de lo que somos. Pero empieza a hablar de algunos aspectos, ¿verdad? En el capítulo número 3, el versículo número 12 en adelante. Y dice que, hermanos, esta vestimenta, ¿verdad? La primera parte es que debemos estar vestidos de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Quedaríamos cortos, hermanos, si solamente yo leyera que estemos vestidos de misericordia. Aquí la antepone otra palabra, ¿verdad? Que dice ser entrañables en misericordia. Así que si leemos completamente esta actitud cristiana hacia los demás, no podemos pasar por alto esta palabra, el ser entrañables. Esta palabra cambia la connotación de una manera superficial, o que la pudiéramos tomar de una manera superficial, a una manera de actuar más y más profunda. Usted puede decir a sus hijos, te amo entrañablemente, o a su esposo o a su esposa, te amo entrañablemente, o quizás a un ser querido, ¿verdad? Mamá, papá, y decirle, te amo entrañablemente. Es decir, hermanos, lo amamos con profundidad. De otra forma,
ten una misericordia que te conmueva. Ten una misericordia que te conmueva en bien y en accionar hacia los demás. Algo que verdaderamente nace de ti, de tu corazón. Esa es la clase de misericordia que Dios tuvo con nosotros. Porque la misericordia de Dios le llevó a enviar a su Hijo Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente: la misericordia no cambia el pasado de otro, pero puede cambiar su futuro. Y esto es muy cierto. Porque cuando usted actúa con misericordia y perdona, puede cambiar el pasado de esa persona que le está pidiendo a usted su perdón. Y entonces darle oportunidad. ¿Para qué? Para que también tenga cambios de actitud. A veces, ¿verdad?, podemos dejarnos llevar tan fácilmente que en una palabra mal dicha, por ser reactivos y dados a la ira extrema, podemos decir algo que hiera profundamente a la persona. Y después, ¿verdad?, llegar a disculparnos, pero la herida precisamente ahí quedó. No es lo mismo que provenga una palabra hiriente de un esposo hacia una esposa o viceversa, que de un niño, ¿verdad?, que si no le das un dulce te dice ya no te quiero, ¿no? Los niños a veces así son, ¿no? Ay, ya no te quiero. Y al ratito te vuelve a querer. Porque entendemos su actitud infantil. Pero en el caso de las personas grandes, y especialmente entre hermanos, porque es una carta escrita a un grupo, a un esquema, o en este caso, ¿verdad?, a una congregación, pues debemos actuar precisamente con esa clase de misericordia, una misericordia profunda. ¿Cuál es la siguiente frase que dice ahí en el versículo número 13? Después de entrañarle misericordia. Vístete de qué? Benignidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con respecto precisamente al fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, que va unido precisamente al fruto del Espíritu, porque es el Espíritu quien nos provoca a hacerlo. Lo que pasa es que a veces nosotros somos rebeldes en querer actuar así. Nos gana nuestra carne, ¿verdad? La concupiscencia que habita en nosotros nos dice, no, ¿sabes qué? Desquítate. ¿Sabes que no puedes ser bueno con alguien que ha sido malo contigo todo el tiempo? Pero hermanos, la palabra benignidad tiene dos términos etimológicos. La palabra de Dios, en original, el Nuevo Testamento se escribió en griego, por lo menos en dos clases de griego. Pero se tradujo a latín. Y de latín también se llegó a utilizar para traducirlo al español. Hay dos connotaciones, una en latín y otra en griego. El griego que utiliza para precisamente benignidad es Christotes, así como se dice, Christotes. Y a veces tenemos que ir precisamente a la fuente de la palabra para ver el significado, cómo es que ellos lo entendían. Y la palabra Christotes significa literalmente trata con suavidad. Entonces, cuando hablamos de benignidad, quiere decir que es un trato suave, un trato con amor, ¿verdad?, unido precisamente a la misericordia. Es decir, si tú me hablas de forma áspera, yo puedo responderte, pero de forma suave, pero firme, evitando herir, ¿no? A veces cuando nos dicen algo que nos hiere y queremos nosotros responder, ¿verdad?, con benignidad, a lo mejor hasta nos quedamos pensando un instante, sí, espérame, déjame pensar cómo te lo voy a decir para no ofenderte, ¿no? O cómo voy a decir esto para que no me lo malinterpretes. Bueno, también en latín, aquí viene de un prefijo y un sufijo. La primera es bene, que significa bien, y gignere, que significa engendrar. Se puede decir algo como esto: el que engendra el bien. Esto es interesante, ¿no? El que engendra el bien. Ahora, en estas dos connotaciones, ¿les suena una actitud hipócrita? No, porque viene del profundo del corazón. Ahora, hermanos, podemos nosotros decir, bueno, somos benignos, pero a lo mejor en realidad solamente estamos haciendo actitudes hipócritas, porque no vienen dentro de mí, no salen de lo profundo de mi corazón. La benignidad, hermanos,
no siempre se va a expresar con acciones muy grandes. A veces está con acciones pequeñas, ¿no? A veces está con acciones pequeñas. Por ejemplo, ahorita está haciendo mucho frío. Poder quitarse la capa, quitarse una cobija y decirle, sabes que yo tengo dos y alguien que está en la calle voy a regalar una, ¿no? Porque creo que lo necesita y porque me duele el corazón que esté en esa condición. Lo mismo sucede, ¿verdad? Cuando traemos precisamente la defensa, tráigalo con corazón benigno, ¿verdad? Dadivoso en el sentido no en la cantidad, sino dadivoso precisamente en el sentido de que Dios, eso es lo que quiere de nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. Y en realidad, si usted encuentra el significado, es bienaventurado cuando uno ofrece, porque sabemos que al final y al cabo eso va a generar un bien para alguien o para algunos. Así que muchas veces la benignidad hace cosas pequeñas, pero en momentos correctos. La benignidad no son solo intenciones de decir, yo tengo el deseo de hacerlo, pero no lo hago, ¿no? Y a veces decimos, bueno, con la intención basta. Bueno, para Dios no es así. Con la intención no basta. Santiago lo dice de forma clara. Muéstrame tu fe a través de tus obras. O bueno, yo te muestro mi fe a través de mis obras, ¿verdad? O la fe sin obras es muerta. Así que, hermanos, la benignidad no son intenciones, sino hechos. La benignidad se expresa con acciones concretas. Hasta aquí hemos visto dos vestimentas. Vístete de misericordia. La pregunta es, ¿soy misericordioso de forma diaria cuando yo me levanto y digo tengo que vestirme de Cristo? ¿O soy benigno y el día de hoy tengo la intención, ¿verdad?, de llevar a cabo una acción concreta en donde se muestre la bondad de Cristo? Miren, hermanos, en el carro yo a veces, ahorita ya se me agotaron y tengo que volver a suplir, ¿verdad?, los folletos evangelísticos que traigo. Pero en ocasiones es una práctica también que yo aprendí, que mi esposa, ¿verdad?, la tomó mucho antes, ya desde años antes. Es que si voy a ofrecer algo, también voy a entregar también un plan de salvación. Y no es para manipular a la persona a la salvación. Es porque necesita algo más que una simple necesidad física, y se necesita una necesidad espiritual. ¿Qué idea continúa aquí? Dice el versículo número 12, de humildad. ¿Ahora de qué? De humildad. En diferentes ocasiones hemos predicado y hemos tomado el tiempo completo para hablar de cada una de estas características, quizás no basados en este versículo, pero sí hemos hablado acerca de la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué palabra se le viene a la mente? Soberbia, ¿verdad? De forma inmediata. Bueno, en una iglesia, quiero poner esta anécdota. En una iglesia había un hermano muy reconocido, de buena reputación. Siempre asistía elegante. Un domingo llegó temprano y vio el templo que estaba sucio por una actividad del día anterior. Miró alrededor. Nadie más había llegado. Él sabía que había alguien encargado de la limpieza. Y aunque el encargado siempre estaba atento a colaborar, aunque fueran actividades especiales, pero ese día, por alguna situación desconocida, no pudo hacerlo. Por un momento dudó este hermano y pensó, esto no me toca a mí. Pero luego fue al lugar donde estaba la escoba, el trapeador, los tomó y empezó a limpiar. Mientras barría, llegó una hermana nueva que no lo conocía y le dijo, hermano, ¿usted es el encargado de la limpieza? Y él sonriendo respondió, hoy sí. Y es que el servicio, hermanos, se lleva en el corazón y la humildad en las manos. Cuando nosotros servimos, hermanos, a veces es necesario bajar un escalón, ¿verdad? Porque a veces creemos que no podemos hacer algo que quizás erróneamente pensamos que, no quiero utilizar la palabra de mira, pero que no nos corresponde, mejor dicho, que no nos corresponde. Parte del servicio y parte de la humildad es poder ver precisamente las necesidades que hay
que otros en un cierto momento no pueden suplir y no decir, bueno, yo soy bueno para delegar, porque para eso somos buenos todos, ¿no? A mí me gusta delegar, pero mejor hacer y en humildad, sin esperar el reconocimiento de los demás. Al final y al cabo, ¿quién ve esas obras? Nuestro Dios. Y al fin y al cabo las podemos hacer dentro de nuestras instalaciones y las podemos hacer incluso para otro hermano dentro de sus casas por una necesidad. El llevar una despensa, llevar un medicamento, el agarrar, llevar una palabra o llegar y ver y hermano, quiero orar por ti porque sé que estás pasando por una situación de enfermedad o difícil. Y no necesitas ser visto para servir. ¿Por qué? Porque la humildad anula completamente el hecho de que yo me crea superior a otros. Es hacer una nulidad de nuestro ego y de nuestra soberbia. De lo arrogante que a veces llegamos y podemos ser. ¿Cuántas vestimentas llevamos? ¿O prendas? ¿Cuáles son? Misericordia, benignidad y humildad. ¿Cuál sigue? Mansedumbre. Otra vez voy a ir a la etimología. Yo cuando estudié la Biblia por primera vez y llegaba algunas palabras, algunas no las entendía, pero yo las leía, ¿no? Pero la palabra mansedumbre era una de esas. Así que pues hay que aprender con respecto a qué quería decir o qué quiere decir. La idea que da la etimología es fuerza bajo control. Es decir, puedo tener poder, pero tengo control para ejercerlo de la forma correcta o dejarlo de ejercer si esa es la situación. Pero también hay una variante en la etimología. Y creo que esto ya había hablado acerca de la humildad cuando hablaba de arrogancia, y es saberse domar. En aquella ocasión dije acerca de los potros, ¿no? De los caballos. Los caballos salvajes, ¿verdad? Los que nacen libres necesitan ser domados. Yo no sé montar caballos. O medianamente alguna vez le dije a alguno, ¿verdad? Que me iba pasando, suéltame la rienda, ¿verdad? Pero iba tan asustado más él que yo, porque caballo ya no lo empecé, yo podía detener. Pero un caballo necesita ser domado. ¿Se acuerdan que hablé acerca de los caballos de carreras? Sí. Cómo adquirían mayor velocidad, ¿verdad? Con un caballo sobre él. Ahora, hermanos, quizás a nosotros, ¿verdad? Nos hace falta domar nuestros temperamentos. Ahora quiero decirte que la mansedumbre no es falta de valor, no es falta de fuerza, sino es una actitud de elección, de no herir, de no humillar, de no denigrar a otra persona. Jesús, hermanos, es el mejor modelo acerca de la mansedumbre, ¿no? Y de la humildad. Solamente basta leer Filipenses capítulo número 2. Él tenía todo el poder divino, ¿cierto o no? Amén. Ahí cuando iba a ser apresado, ¿verdad? Le cortó Pedro la oreja a Marco. Era Pedro muy valioso, ¿verdad? Podemos decirlo. Ajá. Defendió al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Que él podría tener a su disposición una legión de ángeles y acabar con sus enemigos y acabar con quienes le rechazaban. Y él todavía lo tiene. Y en un futuro, ¿verdad? Donde venga precisamente a juzgar la tierra, él juzgará a los hombres, aquellos que no creyeron en él. La paciencia de Dios, hermanos, no es que se agote, sino en su conocimiento infinito, en su reconocimiento sabrá que ya no va a haber oportunidad porque ya no creerán en él. Lean un poco de Apocalipsis y van a escuchar esa palabra, van a escuchar esa frase. Ni aún así, a través de las señales, creyeron, sino blasfemaron en nombre de Dios. Hermanos, su poder, el poder de Dios, no lo utilizó para destruir el hombre, o el poder de Cristo no lo utilizó para destruir al hombre, sino para salvarlo. Su poder fue lo que le permitió resucitar y liberar al hombre de la condenación. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
aquí hay dos aspectos, mansedumbre y humildad. Pero hermanos, vean una conexión entre la mansedumbre, ¿verdad? Precisamente, y la humildad. Dice que también habrá paz espiritual. Esto es totalmente lo contrario cuando una persona es arrogante y confrontativa. La mansedumbre es notoria en la forma en que respondes, ¿cierto o no? En la forma en que respondes ante alguna situación, ahí es donde se va a notar si eres realmente manso. ¿Verdad? No se nota tanto como cuando te dicen ve y lava los trastes, tú dices sí, mi amor, ¿no? Sino la forma cuando recibes una ofensa. La mansedumbre, hermanos, es notoria en ese punto. Porque como respondes y lo haces con sabiduría, estás siendo manso. Pero si eres reactivo emocionalmente, si respondes airadamente, soberbiamente, con el afán de herir, realmente no es una característica o una prenda de la vestidura de Cristo que quiere que tengamos nosotros. Y quizás muchos tengamos que ejercitarnos en esta área. ¿Cuál es la siguiente, hermanos? Paciencia. Paciencia. Vístete de paciencia. Te pregunto sobre este punto. ¿Eres capaz de soportar algún infortunio o mal que te ocasionan y responder de forma correcta? A veces, ¿verdad? Cuando ya estamos en una situación que llega precisamente, como decía mi mamá, ¿verdad? Hay una terruche de piedritas, ¿verdad? La paciencia se pierde. Y surgen frases como esta: tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a ser el mismo. Ya no tienes, ya no tienes remedio. Ajá. Ya no tienes remedio. Esto también denota falta de nuestra paciencia. Si lee usted Corintios capítulo número 13, precisamente dice que también debemos de tener paciencia, ¿verdad? El amor es paciente. Ahora, la paciencia precisamente nos está hablando de tiempo. Nos está hablando de que va a haber un proceso en el cual nosotros vamos a tener que esperar algo en el Señor con la actitud correcta. Así que la paciencia produce, hermanos, confianza en Dios, en sus promesas y además sujetos a sus tiempos. La paciencia se expresa como parte del fruto del Espíritu Santo que afecta nuestra mente. Y si somos pacientes, hermanos, también va a traer paz espiritual a nuestros corazones por algo que se espera en llegar, pero todavía no está aquí presente. Y la palabra tradicionalmente traducida como paciencia, hermanos, no significa tolerancia pasiva, es decir, vamos a ser pasivos esperando, no, sino perseverancia activa. Perseverancia activa. ¿Usted es paciente cuando está esperando una consulta del médico? Pues si va al ISSSTE va a tener que tener mucha paciencia, o en el MIMSS también, ¿verdad? O a cualquier sanatorio donde va a haber gente va a tener que ser paciente, pero es una paciencia inactiva. Pero en este caso es una perseverancia activa. ¿Qué es ser perseverantes? Constantes en confiar en Dios. Pregúntese en cuántas ocasiones necesita paciencia, hermanos. ¿En la sala de espera de un hospital? ¿La necesita? ¿Sí o no? Sí. Cuando usted va manejando, necesita paciencia porque ¿cómo se pegan los carros atrás, verdad? Cuando te quieren rebasar. Vas nervioso más tú que ellos. Y hasta te provocan a veces a ira, ¿no? Porque te van pitando. O cuando estás en un semáforo, ¿verdad? En rojo y cambia a verde y te distraes 2 segundos. ¿Qué pasa con el de atrás? Te pita, ¿verdad? Ahora no espero que usted sea de atrás. Impaciente, ¿verdad? Ahí está pitando. En la fila de cajas del supermercado, ¿verdad? Con esto de que ahora son las cajas rápidas, a veces no son tan rápidas, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos. O con un niño que todavía no aprende a hacer la cama. Usted lo ha vivido como mamá, ¿cierto? Y creo que una de las primeras
responsabilidades que se le da es que haga su cama. Ajá. ¿La hace perfecto? Las primeras veces, no. La hace así una semana y va y hay que estarle enseñando ser paciente. Ser paciente. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando le está enseñando a uno las tablas de multiplicar? ¿Hay que ser pacientes? Mucho, ¿verdad? Y hasta los abuelitos le tenemos que entrar. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Es fácil notar la impaciencia en una persona? ¿Es fácil? Sí. Claro que sí es fácil. Ahora le pregunto, si usted como cristiano es impaciente, ¿testimonía cristiandad? No lo es. Ahora, hermanos, las esposas tienen que ser también pacientes con los maridos, ¿verdad? Definitivamente. Una de las cosas, ahorita se me viene a la mente, porque a veces somos así, ¿no? ¿Qué significa para usted esto? Apúrate, ¿verdad? Yo cuando estoy parado no estoy presionando al hermano. Ni estoy siendo impaciente, ¿verdad? Gracias a Dios tengo el tiempo. Ya casi terminamos. Hermanos, vestirse de paciencia. Para vestirse de paciencia necesitas quitarte la ropa de impaciencia. Quitarla, dejarla a un lado. Último punto. Y esto no tiene que ver con una vestimenta, sino con un vínculo. Dice el versículo número 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es tema del perdón, de un solo tema. Pero rápidamente, ¿verdad? Dice que debemos soportarnos. Y cuando dice soportarnos, es decir, llevar la misma carga. Pero después el versículo número 14 dice así, léanlo conmigo por favor. Otra vez así con más convicción. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y hay otra conexión. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis, ¿qué? Llamados. Dios nos ha llamado a paz. ¿En qué? Con tu iglesia. Y además, ser agradecidos. Piensen un poco en un collar de perlas. No le voy a pedir que levante la mano, ¿verdad? No voy a hacer un peligro. Pero piense usted en un verdadero collar de perlas. ¿Verdad? No de las piratitas, ¿no? O patito. Perlas genuinas. ¿Costoso? Ahora, yo no sé cómo las perforen, ¿verdad? Pero las tienen que perforar para pasar precisamente ahí un hilillo. Y unas perlas tan delicadas no le van a pasar un cordoncito de cáñamo. Normalmente tienen un hilito de oro, un hilito de plata, ¿verdad? O un hilo bastante bonito y fino, ¿no? Ahora, hermanos, cada perla es una de estas expresiones del carácter cristiano que acabamos de leer. Y cada perla está unida por un hilo de oro o cualquier otro material, pero al final de cabo los vincula y forma este hermoso collar. Y hace de esta joya algo precioso. Hermanos, así es el amor. Así es el amor cristiano. El amor que Dios quiere que nosotros expresemos a través de lo que dice 1 Corintios 13. El amor le da sentido a cada una de estas actitudes que acabamos de ver o vestimentas del cristiano o prendas. Es lo que le da sentido porque somos movidos a misericordia por amor, a humildad por amor, a mansedumbre por amor. Así que, hermanos, si usted rompe este hilo que vincula cada una de estas actitudes,
las demás se van a desmoronar y van a perder su belleza. No salga usted diciendo, tengo que ser humilde porque el pastor lo dijo. Tengo que ser humilde porque, pues la Biblia me lo está imponiendo. No, tengo que ser humilde porque estoy transformado a la imagen de Cristo. Manso porque es la imagen de Cristo. La naturaleza que Dios me ha proporcionado. El amor es, hermanos, la paciencia que no se rinde, la misericordia que perdona, la humildad que sirve, la mansedumbre que suaviza y la fuerza que mantiene todo unido. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Y Padre, fueron palabras sencillas, pero directas, Señor, de tu palabra también al corazón nuestro. Porque si reflexionamos, Señor, podemos estar fallando en algunas de ellas, o quizás en todas, que Padre bendito, hacía falta una exhortación directa a nuestra vida para entender, Señor, de que Padre, tú quieres formar en nosotros un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Preparados para responder de forma correcta y sabia con mansedumbre, servir con humildad, Padre bendito, el poder atender, Señor, las necesidades en amor, y que, Padre Santo, podamos nosotros ser pacientes. Padre, quizás sea solamente una situación de una autoevaluación muy personal en cada uno de los corazones de nosotros. Y no señalar a otro y decir, Señor, de forma prejuiciosa, al hermano le falta esto, a la hermana le falta esto, batalla en esto, sino por el contrario, expresar nuestro amor de forma correcta y poderles ayudar, Señor, a través también de nuestras actitudes y por medio del ejemplo, Padre, que nosotros estamos sometidos a tu palabra. Sometidos porque tú quieres mejores cosas de nosotros, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Cristo bendícenos, Señor, esta mañana y en la tarde, Padre Santos, si habremos de venir tú, Padre, permite que así sea. Bendice a quienes están pasando por dificultades de salud, a Joana, Señor, que Padre Santo está en el hospital. Bendícela y permite, Padre Santo, de que mi Dios pueda ser atendida. Bendice a nuestra hermana Tere, Señor, que también, Padre Santo, trae algunas situaciones ahí de enfermedad. Te pido que le ayudes, Señor. Bendice a la hermana Oliva, como se expresó, Padre, después de estos estudios, ella necesita también, Padre bendito, cuidarse más y acudir a las citas médicas. Bendice, mi Dios, Padre, a Yafet, Señor, al pequeñito, para que tú, Padre bendito, permitas que sane de forma completa. Y gracias, Señor. Y si alguien se ha pasado, Señor, de esta lista, es por mi falta de memoria, pero no porque no tengas conocimiento. Así que apelo, Señor, a tu gran sabiduría y total conocimiento, Señor, de aquellos que son tus hijos en esta iglesia y fuera de esta iglesia, para que tú, Señor, actúes. En el nombre de Cristo, amén.